Señora tutora, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Castiblanco y soy tutora en la Ingeniería de Telecomunicaciones del CEAT de Girardot. Entrando en materia, de acuerdo a las lecturas que nos dio y que hicimos la semana pasada, quiero compartir con usted la palabra cultura en el ámbito de la antropología. Es una visión colectiva a nivel mundial para darnos un sentido del mundo que nos rodea. La mayor parte de las definiciones de cultura que encontré en las lecturas tienen en común y definen a la cultura como el resultado de un aprendizaje que se produce en el seno de la sociedad. Los antropólogos tienen ese concepto como eje central y por eso empezaron a considerar que la cultura no es una conducta aprendida, sino una abstracción de la conducta. Se preguntarán qué es abstracción, vamos a definirlo. Abstracción es el proceso que saca los componentes fundamentales de algo para conservar sus rasgos más importantes o más relevantes. Teniendo en cuenta esto, han postulado muchas definiciones de cultura, son varias a través del tiempo, en donde la primera la hace el autor Edward B. Taylor en su obra Primitive Culture en 1871, la cual dice que la cultura o civilización en un amplio sentido etnográfico es todo aquel complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto es miembro de la sociedad. Esta definición la complementan dos tipos de antropólogos, los materialistas y los mentalistas. Los primeros, o sea, los materialistas, consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno social, político o físico. Ellos ven la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y demás hábitos adquiridos por el hombre a través del tiempo. En pocas palabras, son las conductas aprendidas y que no son fruto de la herencia biológica y es transmitida y conservada a través de la comunicación y el lenguaje. Un ejemplo de esto sería una pareja de indígenas que tienen un hijo fuera de su comunidad. El niño nace con los rasgos de sus padres. Ellos le inculcan su lenguaje, le inculcan su costumbre, le inculcan su religión, pero a pesar de eso, la sociedad donde viven le inculca otras costumbres, otros modismos y otro idioma. Por eso, los mentalistas consideran que la cultura es una abstracción y se rigen de acuerdo a una serie de reglas o normas dadas para que su comportamiento sea el adecuado y se conviertan en miembros de esa sociedad. Muchos se preguntan cuál es la diferencia entre sociedad y cultura. Podemos hablar de que un individuo pertenece a una sociedad, pero no a una cultura. Si no lo entiende, vamos a explicar ese contexto. Una sociedad es un grupo de personas que están unidos por una serie de normas y mantienen una relación entre ellos para lograr un fin común. Una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable, localizado territorialmente, como es un barrio, como es un conjunto, como es una residencia, como es una ciudad, como es un departamento, así como se asemeja con los animales, que es una colmena, un hormiguero. Lo único que nos diferencia de los animales es que el hombre es el único que tiene capacidad de crear cultura. ¿Y qué es la cultura? Que son las tradiciones y las costumbres transmitidas ya sea por la evidencia o experiencia, como lo decía el autor Kotak. Ahora sí espero que les haya quedado clara la diferencia entre sociedad y cultura. Acá tengo una frase que pues, resume lo que acaba de decir. La cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen ese mismo modo de vida en ese pueblo. Ejemplo, los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Los americanos suelen ser etnocéntricos. ¿Qué es etnocentrismo? Ellos se consideran de que el modo de vida de ellos es mejor que el de otras culturas, donde ellos se sienten superiores aún así. Los mexicanos mantienen la continuidad de su cultura, sin importar que estén viviendo en Estados Unidos. A eso se llama culturación. Los niños mexicanos apenas nacen y crecen dentro de las familias mexicanas, aprenden que los comportamientos son básicos de su cultura, como es hablar español y comer chile, que es lo más básico de los mexicanos. Pero aún así las diferentes costumbres que todavía se mantienen como los hijos. Los hijos mexicanos suelen ser más allegados a la familia y suelen salirse de la casa o terminar de eso cuando ellos se casan, así como los colombianos. En cambio, los hijos de los americanos a los 16 años terminan el colegio y se van de la casa, sin importar la unión familiar. Esto no se sabe si es bueno o malo, para ellos puede ser bueno, para nosotros es malo, pero eso depende de cada cultura y a esto le llamamos relativismo cultural. Espero que le haya gustado, señora tutora, muchísimas gracias.